Hola comunidad, pues ahora nos toca hablar sobre los mayas, como quizás la segunda civilización de importancia que creció sobre México. En este proyecto de que estamos hablando sobre la historia de México, tratando de explicarla de manera cronológica para que podamos entender eh, el contexto en que muchas de las cosas se están dando, inclusive hasta el día de hoy. Pero para empezar, pues me gustaría recordarles que necesitamos de su apoyo. Entonces, por favor, si pudieran darle un like, compartir el video y ser parte de la comunidad, este, adherirse a ella, se los iba a agradecer mucho. Y esto es un proyecto pues solitario. Yo básicamente no gano dinero, no estoy monetizado para hacerlo, pero un día quizás, pero es un acto de amor para tratar de influir en la sociedad de una manera positiva. Entonces, ojalá pues pueda contar con su apoyo de unirse a esta causa, como lo he dicho. Y pues comencemos. Pues como sabemos, eh, la palabra civilización básicamente significa ya una sociedad organizada de una manera sofisticada, ya cuando empiezan a desarrollar no solamente el lenguaje, sino lo que es la escritura, edificios sofisticados, instituciones políticas y hasta religiosas sofisticadas. Es muy diferente a lo que son las sociedades nómadas. Por ejemplo, yo vengo del norte de Sonora, aquí hay tribus indígenas y estas tribus indígenas pues tienen su propio lenguaje, como los seris, los yaquis, entre otros. Y pueden hablar entre ellos en su propio lenguaje, pero no lo pueden escribir. No tienen alfabeto, no tienen los mayos de aquí de Sonora, aquí en el norte, los yaquis, los seris, básicamente todas las tribus indígenas aquí en el norte, que no hay una civilización sofisticada, donde básicamente eran nómadas. Desarrollaron un lenguaje, pero no desarrollaron técnicas de escribir. Esa es una de las claves para saber cuándo hay una civilización o no. En ciertos lugares, por la geografía, las personas dejaron de ser nómadas, se convirtieron en sedentarios. Esto básicamente se debió a que cada sociedad de alguna manera tuvo un genio que descubrió que cuando una semillita caía en el suelo, a los tantos meses o tiempo empezaba a crecer una planta y de ahí otra y otra y otra. Entonces, que podían cultivar, empezaron los principios de la agricultura. Y una vez que se sentaban en un solo lugar, ya podían empezar a desarrollar todas las cuestiones y lo que es la civilización, algo sofisticado. Como vimos en el video anterior, la primera sociedad que se puede considerar una civilización, porque empezó a desarrollar ese tipo de organizaciones, fueron los olmecas. Fue una cosa muy curiosa, los olmecas duraron hasta quizás el año 400 antes de Cristo, cuando de repente desaparecieron. Dejaron de ser esa civilización y se volvieron a hacer, pues, a volver a la jungla y dejarse de sus ciudades y sus pirámides. Ellos tenían pirámides muy chicas, sin grandes desarrollos, ¿no? Pero fueron los primeros, como dijimos, se les decían los magos por su uso de plantas psicodélicas para tener experiencias espirituales. Y la mayoría de los arqueólogos, bueno, desaparecieron en el 400 después de Cristo, ¿no? Antes de Cristo. Y de ahí creció quizás la segunda y una de las más famosas civilizaciones en todo el mundo, que son los mayas. Los mayas básicamente fueron en lo que en México es la península de Yucatán, parte de Chiapas, todo Guatemala, Belice y parte de El Salvador y Honduras, o sea, todo lo que es el norte de lo que se considera el centro de América. Y son considerados por muchos los griegos de las Américas por su desarrollo muy, muy sofisticado de la ciencia, de la astrología,
Ellos empezaban su calendario como en el año 3300 antes de Cristo. Nosotros empezamos a contar después de Cristo, de, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y es básicamente como nosotros empezamos a calcular nuestro tiempo. Los mayas usaban mitología para calcular sus tiempos, pero eran extraordinarios astrólogos, astrólogos y astrónomos. Uno era la ciencia, otro era la mitología basado en las estrellas. Empezaron a crear sus mitologías eh, y empezaron a crear un arte muy bello, a diferencia de otras partes de los desarrollos civilizaciones. Ellos desarrollaron una estética muy hermosa, muy elegante. Sus, sus pirámides básicamente eran, por decirlo de alguna manera, computadoras. Así me lo explicaba una persona. ¿Por qué? Porque ahí podían hacer cálculos matemáticos. No solamente eran altares, de una manera como podían calcular las estrellas, las interacciones planetarias, muy, muy sofisticados. Pero al mismo tiempo, una pregunta, cómo hacían las pirámides? ¿Cómo cortaban lo de esos pedazos? Porque hay esas pláticas de que los ovnis llegaron. Pues los mayas, curiosamente, no tenían el conocimiento alto de metalurgia. Con eso podemos tirar por la borda la cuestión de los ovnis. No, lo que ellos usaban, si hubiera habido ovnis, enseñándoles cómo hacer estas pirámides, estos cálculos matemáticos, pues obviamente les hubieran enseñado el uso de la metalurgia. No tenían ese conocimiento. Lo que usaban eran piedras para romper y quebrar otras piedras, y así empezaron a hacer las pirámides. Y, y quemaban pues los árboles, la vegetación que tenían, para tratar de hacer un tipo de cal que pegara las piedras entre sí. De hecho, ahorita se han descubierto muchas ciudades o pirámides perdidas usando satélites espaciales que captan los cambios en la vegetación dado a esta cal. O sea, imagínense, ellos desarrollaron este cemento como cal para ir pegando las piedras. Pero esa cal es absorbida por la vegetación. Y esa absorción se nota por rayos ultravioletas, en fotografías tomadas por satélites. Y así es como arqueólogos modernos han estado descubriendo muchos más sitios arqueológicos mayas. Algo muy interesante. Pero los mayas también eran sanguinarios, tenían sacrificios humanos y muchas guerras entre ellos. O sea, básicamente estamos hablando de una cultura, pero no de un país maya. Eran varias ciudades, diferentes ciudades, alrededor de lo que hoy consideramos el norte de Centroamérica, península de Yucatán, etcétera. Es Palenque, en México, Chichen Itzá, Tikal en Guatemala y muchos otros lugares. Y empezaron a desarrollar esta civilización, todos unidos bajo esta cultura maya. Pero no se soportaban entre sí, hacían comercio, pero eran como países diferentes, ciudades, estados, que a veces hacían comercio y a veces hacían la guerra, y eran igual de sanguinarios que cualquier otro, y hacían sacrificios humanos igual que otras culturas. Bueno, ¿qué pasó con los mayas? Hasta hasta el día de hoy no hay una definición exacta, excepto que hace 800 años desaparecieron como civilización sofisticada. De hecho, los mayas en realidad tuvieron muy poca influencia en lo que es el México actual. Florecieron y desaparecieron. Un día volvieron a volver tuvieron que abandonar sus ciudades y la jungla compró y penetró, o sea, se hizo de todas estas maravillas como Chichen Itzá, como Palenque,
desaparecieron, fueron totalmente absorbidas por la jungla, porque la gente se fue de las ciudades, las dejó. Tuvieron que ser 1000 años después exploradores que se introdujeron en la jungla, oyendo chismes de la gente de ahí que decía, mira, por allá hay una pirámide, y a machetazos recortar toda la vegetación para redescubrir la civilización ahí. Las pirámides están totalmente recubiertas por vegetación. ¿Y qué es lo más curioso? Que los mayas volvieron a la jungla, por lo que quedaron, abandonaron estas ciudades y perdieron toda su cultura, perdieron su capacidad de hacer estas pirámides, ya no las hacían. Para cuando los españoles llegaron, no solamente habían perdido, habían abandonado estas ciudades, sino que habían perdido su capacidad de lectura. O sea, los mayas tenían el alfabeto, su propio alfabeto, su propia manera de escribir maya, pero eso se perdió. Tuvo que ser arqueólogos extranjeros y hasta nacionales, pero principalmente, curiosamente, extranjeros, que llegaron y reencontraron la manera de cómo descubrir, de cómo leer maya, porque los propios mayas habían perdido la capacidad de leer y escribir su propio idioma. Esa es una historia fascinante que yo creo que algún día vamos a tratar de eso, de cómo los mayas, cómo estos arqueólogos redescubrieron esta, la cultura y la escritura maya. Y estoy hablando de un ruso que allá en Rusia, tomando unas copias de unos de los escritos de ellos, pudo desarrollar, eh, entender cómo se comunicaban. Al igual que el último que dio el último golpe fue un muchacho como de 6 años de Estados Unidos, que su papá, que arqueólogo, se le dio a Yucatán, y él dio el último golpe para poder leer los jeroglíficos mayas. Es una historia fascinante, no creo que ahorita tenemos el tiempo para hacerlo. Pero lo importante de los mayas es entender esto, que las civilizaciones no son eternas, aparecen y desaparecen. Y los mayas, por más sofisticados, que una cultura, puedo decir, elegante, una arte, una estética elegante que lo tienen, pudieron desarrollarse y desaparecer a tal grado que abandonaron estas ciudades y se volvieron no nómadas, pero sí gente que vivía en pequeños pueblitos en vez de estas ciudades grandiosas. Es algo fascinante. Se cree que lo que pasó fue el cambio climático, que hubo un gran cambio climático, que los mayas no cuidaron su medio ambiente, estaban tan obsesionados con hacer sus pirámides, que recortaron todo, esto es una teoría, que recortaron todos los árboles a su alrededor para hacer cal con que hace pegar sus pirámides, y que cuando hubo un cambio climático, sequías, ellos ya habían, si de por sí era malo, ellos lo empeoraron recortando, no cuidando su medio ambiente, que es una lección para nosotros en este día, y cayeron en inmensas hambrunas, aparte de guerras internas y con otras ciudades mayas entre sí, y que finalmente no pudieron soportar apoyar su civilización. Y hace 800 años, antes de la llegada de los españoles, abandonaron sus ciudades fueron recubiertas por toda la jungla, y hasta el día de hoy estamos redescubriendo la majestad que esta extraordinaria cultura fue. Ahora vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es la enseñanza? Que nuestras civilizaciones aparecen y desaparecen. Nada es para siempre, nada es eterno. Y los mayas no supieron adaptarse al cambio climático que les tocó a ellos en su momento y desaparecieron. Y esa es la lección para hoy. Esos son los mayas de una manera muy general. Espero que el video les haya gustado. Por favor, denle un like, suscríbanse. Por favor, es muy importante, suscríbanse, denle un like, y coméntenlo y compártanlo.
el canal se lo va a agradecer mucho. Muchas gracias.